Muy buenos días a todos. Vamos de inmediato pues, a dar inicio a los trabajos del tercer Foro Internacional de Santo Domingo. Vamos con ánimo no de ganar tiempo, vamos inmediatamente a pasarle la palabra a Daniel Sobato para que nos explique brevemente la metodología que vamos a seguir e inmediatamente pues pasemos al primer panel. Daniel. Gracias, Marco. Buenos días a todas y todos. Un placer ver tantas caras de queridas y queridos amigos, algunas caras nuevas que nos acompañan por primera vez en esta tercera edición. Un saludo al presidente Leonel Fernández, agradecerle de manera muy especial de que sea nuestro anfitrión y de estar en esta casa. Y comentábamos ahora con el presidente Fernández que el foro está creciendo en dimensión. Nunca habíamos tenido que abrir esta última parte, ¿correcto, presidente? Y también un agradecimiento muy especial a Monseñor Agripino Núñez también por acompañarnos como en las ocasiones anteriores. Tenemos media hora de atraso, vamos a tratar de irlo corrigiendo durante el día. La metodología es muy sencilla. Ustedes todos tienen el programa, de manera tal de que si en algún momento tienen alguna duda, con el mayor gusto de clarificar, pero sí creemos que es importante, antes de dar inicio a la primera mesa, poder hacer una precisión de cómo vamos a trabajar. Cada uno de los paneles está estructurado con un presidente moderador, un relator y entre 4 o 5 ponentes. Cada uno de los ponentes va a tener un tiempo máximo de 7 minutos para hacer su presentación, que obviamente no puede ser exhaustiva, sino fundamentalmente poner sobre la mesa aquellos aspectos o puntos de vista que ustedes consideren que, por un lado, son importantes para una mejor comprensión del tema y, por el otro lado, pueden estimular el debate y el diálogo. El formato que estamos utilizando de estar todos sentados alrededor de una misma mesa, todos en el mismo nivel, no con el formato clásico, busca y pretende precisamente eso, que tengamos un diálogo. No hay visiones únicas, no hay pensamiento único, al contrario, mientras mayor pluralidad haya, decía yo al presidente que vemos que la derecha está mucho más presente esta mañana que la izquierda. Vamos a ver si en el transcurso del día logramos nivelar la presencia entre derecha e izquierda. Esto puede ser premonitorio incluso lo que puede llegar a estar pasando en la región en algún momento, así que eso es otro de los temas que vamos a estar analizando. Entonces, el presidente de la mesa y moderador presenta el tema, presenta el panel muy brevemente. Cada uno de los ponentes habla por espacio de 7 minutos. A partir de ahí, el presidente moderador abre el debate. Cada uno de ustedes tiene un tiempo máximo en la medida de lo posible. Decimos máximo, no tienen que agotarlo los 3 minutos, de manera tal de que haya la mayor cantidad de interacción posible. Y luego, al finalizar el panel, el relator hace como una suerte de resumen de los puntos fundamentales que fueron analizados, si hay algún tipo de consenso, y el presidente cierra, y de esa manera vamos pasando panel tras panel. Tenemos pensado hacer una presentación más en detalle, pero como estamos atrasados, yo creo que, salvo que hubiese alguna pregunta o algo no estuviese claro, consideraríamos oportuno y adecuado poder ya dar inicio al primer panel. Gobernador Schiaretti. Gracias, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Este panel va a tratar del panorama económico global y regional y el impacto en América Latina. Seguramente este tema ustedes habrán escuchado anoche en boca de los presidentes de la región, que la verdad ha sido muy ilustrativo y un gran panel. Mi felicitación y mi agradecimiento a los presidentes de la región por la exposición de ayer. Y vamos a tener como expositores, en primer lugar, al presidente Leonel Fernández, que no necesita presentación. Simplemente quiero, querido presidente, nuevamente agradecerle la hospitalidad. Nosotros acá en Dominicana nos sentimos como en casa, y cuando uno se siente en su casa es porque lo tratan muy bien y lo tratan como un hermano. Así que muchísimas gracias por la hospitalidad. Seguirá luego del presidente Leonel Fernández, José Luis Machinea, que fue presidente del Banco Central y ministro de Economía de Argentina, y que sin duda además fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la CEPAL, y es sin duda uno de los mejores economistas que tiene mi país, la Argentina.
Estará también luego Marisol Argueta, que es la directora del Salvador, que es la directora senior a cargo de América Latina en el Foro Económico Mundial y que ha sido ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador. Y estará finalmente como relator Frederick Emansade, de la República Dominicana, que es el economista principal de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y que se había desempeñado como director de Desarrollo Económico y director general y ejecutivo de FUNGLO. Además, un hombre de una vasta trayectoria en el campo institucional y privado de República Dominicana, que fue uno de los gestores de la creación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Y me acompaña como relator Nathaniel Concepción, también de República Dominicana, que es abogado y ha sido gerente senior de proyectos especiales y modelos de Naciones Unidas y de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas. Y como bien decía mi amigo Daniel Sobato, como estamos medio atrasados, vamos derecho a los temas, así que tiene la palabra el presidente Leonel Fernández. Bueno, muchas gracias, don Juan. Muy buenos días a todos. Daniel, una vez más, mis congratulaciones por esta organización de este evento. Monseñor Agripino, por igual, reitero mis congratulaciones por la forma en que se ha sostenido este evento ya en su tercera edición. Bueno, pienso que quizás es un poco continuar la conversación que teníamos anoche, porque estamos abordando el mismo tema sobre el impacto global y regional de la crisis económica. Y diría sobre este particular, un poco quizás mis últimas palabras de ayer, ante la pregunta de Daniel, si en efecto nos sentíamos optimistas en relación al futuro, porque todos los pronósticos lucen sombríos, de que América Latina en realidad va a continuar en una situación de relativo estancamiento o bajo crecimiento como consecuencia de una prolongación de la crisis económica global. Yo decía, y ahora quiero plantear, que al menos que ocurran factores en estos momentos imprevisibles, la tendencia que debe ocurrir de aquí hacia el futuro es al revés. Es decir, la tendencia debe ser hacia una recuperación de la economía global y por consiguiente factores externos que deben ser de estímulo para que de nuevo se produzca una situación de bonanza en la región. ¿En qué me fundamento para sostener que lo peor ha pasado? Al menos que intervengan factores imprevistos. Decía que la economía mundial estaba corriendo a una doble velocidad. Por una parte, Estados Unidos ha aplicado desde el primer momento una política de estímulo al crecimiento. Primero con un plan de rescate que ocurre en el año 2008. Ese plan de rescate tuvo un costo de $1 trillón. Y ya luego, mensualmente, una política concertada entre la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de colocación de $85.000 millones mensuales. Debido a la recuperación que la economía norteamericana ha tenido, eso se ha reducido a 35.000 millones y se ha planteado la posibilidad de nuevo aumentar las tasas de interés. Eso se dijo para la segunda mitad del 2014, no ha ocurrido, pero el solo hecho de señalarse implica que hay un reconocimiento a una mejoría de los indicadores macroeconómicos en los Estados Unidos. Y obviamente, este año pasado ya la economía norteamericana creció 3,2%, hay una reducción del desempleo que hoy se coloca a unos 5,8%. En su discurso ante el Estado de la Unión, pues Obama pudo decir, mire, 8 años después, Estados Unidos está mejor que cuando empecé mi mandato presidencial. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que frente al impacto original de la crisis, el mundo occidental y fundamentalmente los países más desarrollados, los países industrializados, reaccionaron de manera unificada. Y eso se dio en el G20, en las primeras 3 reuniones. Se dio en Washington, se dio en Londres, se dio en Pittsburgh. Pero ya luego vino la división en Corea del Sur. Y se plantearon 2 políticas distintas. Por una parte, sí, una política de estímulo al crecimiento y disminución del desempleo, por un lado, pero al mismo tiempo que fuese compatible con una política de consolidación fiscal. Y obviamente, en el marco de una recesión global, no es posible hacer compatible
una política de incremento del gasto público para generar crecimiento y disminuir el desempleo con una política de consolidación fiscal. No es posible. Porque consolidación fiscal en el marco de una recesión implica recorte al gasto. Y si se recorta el gasto, si hay una política de austeridad, entonces la economía no va a crecer. Y es lo que hemos visto. Durante 7 años, el promedio de crecimiento anual de los 28 países que integran la Unión Europea es 0,2%. Naturalmente, si se crece 0,2%, la mayor economía del mundo, porque los 28 países de la Unión Europea, vistos en conjunto, representan la mayor economía del mundo. Al producirse ese estancamiento, sin duda alguna que ha tenido un impacto global. Empezando por China, que exporta hacia la Unión Europea. Esas exportaciones han disminuido. A su vez, al generarse la desaceleración de la economía china, los países de la región, sobre todo los de América del Sur, que están vinculados comercialmente a la economía china, experimentan también la tendencia hacia la baja. El mejor ejemplo es el caso de Brasil, creciendo a 4%, 5% en un momento dado, los últimos 2 años creciendo 0%. ¿Y por qué crece 0%? Porque la locomotora del crecimiento de la economía brasileña, que es China, disminuye las importaciones provenientes de las materias primas de los commodities de Brasil. Pero igual ocurre con el Perú, igual ocurre con Ecuador, igual ocurre con Argentina, porque hemos sido todos, es decir, la década de la bonanza fundamentalmente estuvo caracterizada por las exportaciones de commodities, las exportaciones de materias primas. Ahora bien, que es un dato a tomar en consideración para el futuro de la región en términos de su salud económica. Los precios de muchos de estos productos que estuvieron en alza no obedecían a la lógica del mercado de oferta y demanda. También hubo una característica del modelo económico que entró en crisis, que es un modelo de especulación financiera de contratos a futuro. Fue una economía de casino. Nadie podía explicar por qué en un solo día el precio del petróleo podía subir $25 el barril. Eso no era un tema geopolítico, ni un tema de que hay mayor oferta y que aumentó la demanda. No había ninguna lógica en esto. Es que se presentó un modelo donde hay una combinación de factores, la innovación financiera, productos derivados, high frequency trading, como le llamo, o sea, unas transacciones de alta frecuencia utilizando algoritmos, y el gran fraude se produjo, porque al fin es una economía de casino. Especulación financiera de contratos a futuro, de repente el precio del petróleo llegó a $150 el barril, y Goldman Sachs anticipaba que iba a llegar a $300 el barril, porque era representante de bancos de inversiones que querían eso en ese momento. En el mes de mayo del 2008 llegó a $150 el barril el petróleo, pero en diciembre del mismo año estaba a $30. ¿Cómo explicar eso? Por el hecho de que se produjo ese fenómeno. América Latina se benefició de un sistema de especulación financiera de contratos a futuro. Nos beneficiamos. Lo que hay que entender es que ese modelo no es sostenible y es lo que ha entrado en crisis. Lo que entró en crisis. La respuesta frente a eso, la regulación de los mercados financieros. Y frente al planteamiento de una regulación de mercados financieros ha habido un gran debate internacional. En Estados Unidos es la ley Dodd-Frank, aprobada en el Congreso, pero que encuentra resistencia de aplicación en los sistemas de bolsas de valores. En Europa, la Unión Europea ha planteado una normativa también de regulación de los mercados financieros, pero que todavía no ha entrado plenamente en vigencia. El asunto está en cómo conectar las bolsas de valores a nivel internacional, cómo conectar la City en Londres con Wall Street en Nueva York para que puedan funcionar conforme a unas mismas reglas globales. Porque si se regula en Nueva York y no se hace en Londres, como quiera el sistema estará desajustado. Entonces, América Latina pudo aprovechar esa década porque ciertamente hubo un crecimiento económico mundial, pero hubo un crecimiento también con bases falsas en un modelo que no es sostenible en el mediano y largo plazo. Sistema que tiene que ser regulado. Por tanto, el mundo desarrollado tiene que replantearse también un nuevo modelo de crecimiento a futuro que no dependa de una hegemonía del sector financiero como sector preeminente en la economía mundial. Hay que volverse, en lugar de una economía
de predominio financiero a una economía donde se le otorgue mayor importancia a la producción de bienes y servicios. De ahí la vuelta a la manufactura, de ahí la vuelta al desarrollo de infraestructuras en el mundo desarrollado, que va a arrastrar también a las economías emergentes. Entonces nosotros en el caso de América Latina, como decía, el entorno internacional con miras hacia el futuro, al producirse o esperamos que se produzca el despegue en el crecimiento de la economía europea, el mundo volverá a tener tasas de crecimiento mayores y representa una oportunidad para la región. Ahora, nosotros tenemos que hacer nuestras tareas en el plano interno y eso va a implicar también una reconfiguración del modelo de crecimiento hacia el futuro que ya no puede depender solo de la exportación de commodities sin ningún tipo de procesamiento. El depender de una economía de exportación de materias primas no es mal de por sí, pero lo que ocurre es que si no realizamos lo que la CEPAL ha llamado un modelo de transformación productiva, se va a reproducir el modelo de dependencia que tenemos del siglo XIX. Exportamos materias primas e importamos manufacturas y por tanto quedaremos entrampados en una fase de desarrollo truncado. El desafío es cómo en un modelo de transformación productiva generamos bienes y servicios con mayor valor agregado y nos insertamos en una cadena global de valor. Ahí es donde está el desafío. Eso va a requerir, como decía Laura anoche, la presidenta Chinchilla, estrategias nacionales de competitividad, desarrollar políticas que incrementen la productividad, introducir la innovación y la tecnología de manera transversal y hacer énfasis en un nuevo modelo de educación que dé el tránsito de un sistema educativo orientado a un mundo industrial hacia una sociedad de la información y el conocimiento. Eso implicará responder a tres grandes interrogantes: educación para qué, educación cómo y para quién. ¿Será un modelo educativo orientado a satisfacer única y exclusivamente los requerimientos del mercado? ¿O será un modelo educativo más integral que tome en consideración valores cívicos y valores humanos? Entonces yo creo que ahí están los desafíos, un entorno global favorable con un reajuste del modelo interno, creo que nos puede colocar en un sendero de avance, de progreso y de prosperidad en la región. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a los organizadores, a Funglode, a IDEA y a la Universidad, a la Pontificia Universidad Católica por esta invitación. Siempre un gusto, como decía Juan recién, estar aquí en República Dominicana y lo decimos de corazón. Bueno, siempre es difícil hablar después del presidente Fernández, digamos, ¿no? Porque él siempre lo hace muy bien y no solamente dice cosas profundas, sino que lo hace muy bien. Pero como en este caso tengo alguna diferencia, entonces déjeme plantear una diferencia en términos de ser un poco menos optimista respecto del mundo y en todo caso de América Latina. El mundo tiene claras señales de desaceleración, el presidente lo decía recién, los países desarrollados crecen 1 punto por debajo de lo que crecían antes de la crisis, los países en desarrollo crecen 2 puntos por debajo de lo que crecían antes de la crisis. Uno podría decir, bueno, esto es un tema coyuntural, pero ahí se argumenta, se discute que hay factores estructurales, sobre todo en el mundo desarrollado, que explican el menor crecimiento. Y se habla de la demografía, la población económicamente activa crece menos, se habla de la educación. Bueno, la educación parece haber dado casi todo, me parece exagerado el argumento casi todo lo que podía haber dado en términos de factor de crecimiento en el mundo desarrollado, sobre todo en Estados Unidos. Se habla de que las innovaciones no son tan productivas como en el pasado, y se habla de dos temas que me parecen especialmente relevantes. Una es que es el endeudamiento que tiene el mundo hoy día, el sector privado y el sector público, que es inédito. No hemos pasado por una experiencia igual, nunca, de que haya esta mezcla de endeudamiento público y privado. El presidente recordaba ayer, después de la Segunda Guerra Mundial, creo que lo decía, ahí había mucha deuda pública, más que ahora todavía, pero no había deuda privada. Ahora tenemos las dos, pública y privada, y eso es generalizado en el mundo. Y el
El último argumento es la distribución del ingreso, sobre el cual yo quiero hacer un comentario después. La distribución del ingreso ha empeorado y esta peor distribución del ingreso genera estructuralmente menos demanda, ¿no? Ahora, más allá de todo esto que se argumenta, lo cierto es que Estados Unidos crece, ¿no? Se ha hablado mucho de que esto es un problema para Estados Unidos y Estados Unidos es realmente el único motor de este avión, el único motor que sostiene el crecimiento de la economía mundial, porque, a ver, Europa no crece, Japón no crece, estoy hablando de las economías más grandes del mundo, y China crece, sí, crece, pero desacelera. En todo caso, va un poco para abajo. Entonces, el único que mantiene el mundo andando y el optimismo a futuro es la economía de Estados Unidos. Y la apreciación enorme del dólar que hemos visto en los últimos 2 o 3 meses y que vamos a ver, creo yo, en los 2 o 3 meses que siguen, pone en duda en cuánto esto va a golpear a la economía de Estados Unidos en su capacidad competitiva para seguir siendo ese motor. Los riesgos que se argumentan son todos riesgos que hacen pensar, los riesgos son más bien, mejor dicho, se hacen especulaciones siempre, la economía puede mejorar o puede empeorar. Pero en este caso casi todos argumentan que más bien puede empeorar que mejorar, ¿no? Y hay dos, me parece, temas especialmente relevantes. Uno tiene que ver con la volatilidad financiera. ¿Y por qué puede haber mucha volatilidad financiera? Bueno, el presidente lo decía recién, porque el sistema está armado sobre esa volatilidad financiera, pero además porque los mercados financieros se han puesto demasiado optimistas, demasiado exuberantes. Y lo que ha pasado en los mercados financieros en los últimos tiempos poco tiene que ver con lo que ha pasado en la economía real. Y entonces algunos tienen miedo de que eso genere un ajuste en algún momento. Y el otro motivo es el famoso aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, que nunca llega pero siempre amenaza. Quiere decir que están siendo muy cuidadosos y creo que van a seguir siendo cuidadosos. El otro comentario sobre la economía mundial es que el comercio está creciendo ahora muy poco. Está creciendo igual que el Producto Mundial o un poco por debajo, a diferencia de lo que pasó en los 50 años previos, y especialmente de lo que pasó en los últimos 20 años previos. Y la pregunta que sale de ahí es, ¿seguirá siendo el comercio un factor dinámico de crecimiento como fue en las últimas décadas o no? No, lo dejo porque da para charlarlo mucho. El otro tema relevante del mundo es la desigualdad, ¿no? La desigualdad ha empeorado en todo el mundo, en casi todo el mundo, casi todos los países del mundo, y se da esta cosa que suena extraña, que mientras empeora en casi todos los países del mundo, desde Estados Unidos en un extremo hasta China en el otro, sin embargo la distribución del ingreso a nivel global mejora, simplemente porque los que más crecen son los que tienen menor nivel de ingreso, ¿no? Bien, ¿qué es lo que es? Un pequeño comentario sobre China. China, digo, se está desacelerando y yo creo que puede desacelerarse más. Hay factores estructurales también en China que tienen también que ver con la demografía, ¿no? Este año China, la población económicamente activa deja de crecer y en el año 2023-24 empieza a disminuir la población de China. China ha pasado por la etapa fácil de la industrialización y ahora se acercó a la frontera de producción y ahora no solamente tiene que copiar y adaptar, tiene que crear también, ¿no? Y pasó de la etapa de esa industria manufacturera que crecerá mucho a los servicios, donde los servicios hoy pesan más que la industria manufacturera en China, y es difícil pensar que las tasas de crecimiento sean de alguna manera similares. Aparte, China tiene un problema, las exportaciones fueron un elemento dinámico de crecimiento durante mucho tiempo. Después de la crisis fue la inversión en infraestructura. La inversión llegó a 50% del producto. Como se le cayó las exportaciones, invirtieron. Ahora ya no pueden seguir invirtiendo, digo, aumentando las... Entonces, ¿qué es lo dinámico en China? Y lo que está todo el mundo de acuerdo, incluyendo a los chinos, es el consumo. Ahora no consiguen aumentarlo, ¿no? El consumo privado en China bajó de 47 puntos del producto a 35 puntos del producto y ahora subió a 36. 36 puntos del producto es el menor consumo privado de todo el mundo, pero el menor quiere decir la mitad de lo que es en muchos países del mundo, y no consiguen aumentarlo. Digo, esto da para una charla en sí. En todo caso, hay un tema con China. No que va a haber una crisis en China, yo no creo en eso, pero en todo caso yo no sé si la desaceleración puede ser inclusive un poco mayor. Bueno, paso rápidamente
porque sí, ya se me acaba muy rápido el tiempo, y quiero hacer un comentario sobre la distribución del ingreso para ir a América Latina. La distribución del ingreso ha empeorado en casi todos los países del mundo, decía hoy. ¿Y por qué ha empeorado? Porque cuando nosotros comparábamos siempre a Europa con Estados Unidos, ¿qué decíamos? ¿Por qué era mejor la distribución de ingresos en Europa? Y porque intervenía el Estado. Y eran los impuestos, y eran las transferencias, y era el sistema de protección social, ¿no? Esa era la explicación, y sigue siendo en parte la explicación. Ahora, ¿qué ha pasado en las últimas décadas? Y que hay otro factor, que es que los salarios no crecen. Los salarios del 90% de la población no crecen. Hay una diferencia entre el aumento de la productividad y el aumento de salarios, que se da en Estados Unidos en especial, se da en Reino Unido, pero también se da en Suecia y también se da en Francia. Y que tiene que ver con la globalización y que tiene que ver con la tecnología más demandante de mano de obra calificada, etcétera, etcétera. Pero en todo caso hay un problema de distribución que golpea fuertemente al sueño americano, esa capacidad de escalar posiciones si uno se sacrificaba y trabajaba, en un contexto que tampoco hay protección social. Entonces, ¿por qué es preocupante esto? Es preocupante de por sí, pero es preocupante porque en un sistema donde empeora la distribución de ingresos, donde los salarios no aumentan, en el caso de Estados Unidos, donde la protección social es al mismo tiempo muy baja, eso genera tensiones, ¿no? Genera tensiones y puede generar más políticas nacionalistas, más restrictivas al comercio, etcétera, etcétera. Y este me parece que es un problema que tenemos por delante, que en todo caso el empeoramiento en la distribución del ingreso lo que hace es agregarle un incentivo, pongámoslo así, América Latina. América Latina, bueno, ya hemos hablado mucho, se habló mucho ayer y muy bien, por cierto, de elevado crecimiento de América Latina, bajamos la pobreza, mejoramos la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Yo quiero decir algo que en general no se dice habitualmente, es que la tasa de crecimiento relativamente elevada de América Latina fue posible a pesar de que los dos países más grandes de la región, estoy hablando de Brasil y de México, están en los últimos 15 años, están entre los 3 países que menos han crecido en América Latina. O sea, si uno le sacara a Brasil y México a América Latina, su ritmo de crecimiento sería mucho mayor. Digo, esto no se dice, pero eso es la historia de los últimos 15 años y también la cuenta que hice de los últimos 25 años, no solamente los últimos 15 años, ¿no? Entonces digo, algo estructural está pasando en esas economías, me parece. Ahora, yo creo que ese periodo está llegando a su fin, el precio de las commodities va a ser otro, que se manifiesta no solamente en bajas tasas de crecimiento, sino que lo que, como marca la CEPAL, que la pobreza no se sigue reduciendo, empeora un poquitito la distribución del ingreso. Desde ya que esto va a pegar, a afectar distinto a América Latina o América del Sur que a América Central, así como durante una década todo era fiesta en América del Sur porque aumentaba el precio de los commodities y acá empeoraba. He hablado muchas veces con el presidente cuando aumentaba el precio del petróleo y empeoraba los términos de intercambio. Bueno, ahora Estados Unidos es lo que crece y al mismo tiempo los términos de intercambio empeoran para América del Sur, con excepción de Uruguay, que tengo el presidente ahí, que mejoran porque es un gran importador de petróleo, y en América Central. Entonces, para América Central, la situación externa está mejor, lo cual no quiere decir que no haya muchos problemas en América Central, podemos hablar sobre eso. Bueno, seguridad y niveles de deuda más altos, bueno. Pero, en todo caso, el contexto externo ahora es más favorable a América Central de lo que es a América del Sur. Muy bien. ¿Qué hicimos bien en América Latina? Hicimos los deberes con la pobreza, con la distribución de ingresos. ¿Qué hicimos mal? Lo dijeron ayer varios de los presidentes. La presidenta Chinchilla lo enfatizó el tema de la productividad. La productividad no aumentó. Cuando comparamos la productividad en América Latina respecto a otras regiones del mundo, hay un trabajo de Sergio Vitar, que seguramente él va a hablar sobre eso, mostrando la enorme diferencia entre la productividad de América Latina y el resto del mundo. Y ustedes han hecho en el World Economic Forum también algo de esto, entiendo. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué no aumentó la productividad en América Latina? Y porque yo creo que América Latina pasó de la etapa del crecimiento, todo en comillas, fácil, inicial, a un crecimiento más complejo, que es lo que pasa con los países de ingresos medios.
Después de un tiempo, ahora lo que importan son las capacidades. Y nosotros no hemos construido capacidades, ni siquiera en este periodo de auge de América Latina. No hemos producido capacidades en infraestructura, no hemos producido capacidades en la calidad de la educación, no hemos producido capacidades en la innovación, no hemos producido capacidades en el desarrollo institucional. Y hacia eso le agregamos que hay una ausencia de una visión de largo plazo. Ayer alguien hablaba, no me acuerdo cuál de los presidentes hablaba de esa visión de largo plazo, eso que tuvieron los países asiáticos, ¿no? Esa visión de país, que también lleva junto con ello la asociación público-privada, que también funciona muy bien en América Latina. Digo, estoy hablando promedio de América Latina, ¿no? Hay diferencias grandes entre países. Pero esta visión de largo plazo no está, ¿no? Y hay un Estado que está bien, pero que funciona todavía más como enfermera o como enfermero que como partera. Digamos que tiende a cuidar a los que se caen, pero no tiene a alentar a aquellos que pueden ser los más dinámicos de la economía. Y ese es un Estado que hay que cambiar. Tiene que cuidar a los que se caen, tiene que ser enfermera, pero al mismo tiempo tiene que generar a través de, yo creo, de políticas industriales o políticas productivas, un estímulo al sector privado. Y para terminar, un ejemplo de innovación que yo siempre doy, que me parece genial. Ustedes, miren, hablamos de innovación, ¿no? Ahora, un indicador de innovación son patentes. Ustedes saben, entre 1999 y 2001, comparado con el 2009-2011, comparemos América Latina con la China y la India. En 1999 y 2001, la India y la China patentaban la mitad de lo que patentaba América Latina. 10 años más tarde, China aumentó 2.500% de las patentes, la India aumentó 900%, América Latina 45%. Y dentro de América Latina es básicamente Brasil, que aumentó 90%, algo México y algo Chile, de un nivel muy bajo, pero algo Chile, ¿no? Entonces digo, ¿y dónde está? ¿Dónde está la interacción de las universidades con los sectores productivos en América Latina? ¿Dónde están los incentivos para que los investigadores, aparte de escribir papers, se dediquen a generar nuevas patentes, ¿no? Bueno, la tarea ahí es grande, y sin esas tareas, pero tareas que no simplemente hay que proponérselo, hay que hacerlo, y a veces es costoso políticamente, difícilmente haya potencial de crecimiento. Y por último quiero decir, cuando miramos para atrás, la reducción de la pobreza es explicada en América Latina, depende de los países, 70% por el aumento, por el crecimiento de la economía, 25% por la distribución de ingresos y 5% por el bono demográfico. Bueno, o crecemos o no podemos mantener este ritmo de disminución de pobreza, ¿no? O sea, sin crecimiento difícilmente puede haber problema. Y yo creo que uno de los problemas que enfrenta América Latina, entre tantos externos, la volatilidad o no, etcétera, etcétera, es los temas de violencia que se hablaba ayer definitivamente, pero también creo la debilidad de aquí en más, quizás de los presidentes, lo hagamos contigo ayer con Daniel, porque claro, en una economía que no crece mucho, donde ya no se puede reducir la pobreza al ritmo que se disminuía, los presidentes comienzan a ser más débiles, ¿no? Más débiles en términos de apoyo popular, y eso es lo que empiezan a mostrar las encuestas. Y entonces eso es un problema estructural serio entre la relación entre la economía y la política. Bueno, es demasiado largo, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Tiene la palabra Marisol. Muchísimas gracias. Si ya es un reto hablar después del presidente Leonel Fernández, es un doble reto hablar después del presidente y de José Luis. Quiero agradecer a Funglode, a IDEA Internacional y a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por su invitación a participar en este tercer Foro Internacional de Santo Domingo, que se realiza oportunamente en momentos de importantes transiciones globales y regionales, y que ofrecen a las naciones latinoamericanas nuevos retos, pero también oportunidades para autoevaluarse críticamente y repensar su inserción en el espacio global. El actual contexto internacional se concibe con características de fragilidad, complejidad e incertidumbre, que están incidiendo en el progreso, la integración y la cooperación internacional globales
que se delineó después de la Guerra Fría, dando paso hoy a un globalismo descentralizado dominado por un concierto de regiones más fuertes, a donde las economías emergentes adquieren mayor relevancia. Entre las tendencias y características generales de carácter global que se advierten en la actualidad, cabe mencionarse el impacto sistémico de riesgos geopolíticos que crean una mayor competencia estratégica y una disminución de la cooperación a escala global. La erosión de la confianza en instituciones públicas y privadas, así como un menor diálogo intersectorial. El impacto positivo y disruptivo de la tecnología y los avances científicos que imponen un ritmo de cambio de difícil adaptación. La incapacidad para mejorar cualitativamente la gobernanza del espacio cibernético y la necesidad de un mecanismo estratégico global para la administración efectiva de los recursos naturales. Las repercusiones del crecimiento desigual que tú mencionabas, José Luis, la inequidad de ingresos, el desempleo juvenil, aumentando la inestabilidad que se produce cuando los sistemas políticos no logran ajustarse a los cambios que demanda la sociedad y que a la vez generan mayor desconfianza, polarización y violencia. Además de un cambio generacional de una sociedad basada en valores compartidos hacia una motivada por intereses que pueden dar origen a nuevas formas de sectarianismo, populismo o nuevos nacionalismos que tú también mencionaste. Para comprender mejor a lo que está expuesta nuestra región, debemos reconocer el contexto global actual y tomar en cuenta estas tendencias globales, así como las transformaciones sociales y políticas que, combinadas con diversos factores económicos externos y locales, condicionan en gran medida a nuestra América Latina. En el contexto económico global, vale reconocer que, a pesar de la incertidumbre, sigue en marcha una recuperación modesta y desigual. Las perspectivas de crecimiento tanto de las economías avanzadas como de los mercados emergentes muestran una heterogeneidad considerable, la cual se reflejaría de igual manera heterogénea en las diferentes economías de la región. Entre las economías avanzadas se proyecta un repunte de crecimiento más lento en Japón y en la zona del euro, a pesar del paquete de estímulos anunciado por el Banco Europeo la semana pasada en Davos, y un crecimiento más pronunciado y positivo en Estados Unidos. Entre los grandes mercados emergentes se prevé que el crecimiento se mantendrá elevado en las economías de la región de Asia-Pacífico, con una leve deceleración en China y un repunte en India, pero atenuado en Brasil y en Rusia. En tanto que el crecimiento de nuestra región fue de 1.3 en 2014, la tasa más baja desde 2009, y se proyecta repuntar a un 2.2 en el 2015, impulsado por el fortalecimiento de las exportaciones y una modesta recuperación de la inversión. La desaceleración del crecimiento global que afecta los flujos comerciales y los precios de los productos básicos, junto con un menor acceso a los mercados financieros internacionales, configuran ese nuevo marco al que las economías de nuestra región deben adecuarse. Además, la crisis financiera global de 2008 y 2009 ha cambiado el contexto externo, con cambios intensos en la naturaleza, las fuentes y los patrones de distribución del poder y de la riqueza que deberán enfrentar las economías latinoamericanas y del Caribe en el marco del proceso de reestructuración del poder mundial. En el caso de la economía china, dada su importancia creciente en el comercio internacional y en particular para nuestra región, la desaceleración de su crecimiento y la perspectiva de un cambio de estrategia de desarrollo, dando más importancia al consumo interno y una menor relevancia a la inversión, presumen una reducción en la demanda de productos básicos que hay que diferenciar, presumiéndose una demanda sostenida o mayor a favor de aquellos bienes ligados al consumo, como los alimentos, y en contra de aquellos más vinculados a la inversión, como los metales.
Otro aspecto que debemos destacar es el descenso en los últimos semanas o meses de los precios del petróleo, algo que no concebíamos en octubre del año pasado. Un acontecimiento con claras implicaciones geopolíticas y geoeconómicas en lo que respecta a la región. Por un lado, para los exportadores de crudo, esta reducción del precio va a suponer una caída importante en el valor de sus exportaciones y por tanto un aumento de su déficit exterior, lo que puede generar una depreciación de sus monedas en el mediano plazo. El nuevo marco geopolítico que representa la baja de los precios del petróleo es una lección para la región en relación a la necesaria diversificación de su canasta exportadora, que usted mencionó anteriormente también, presidente, muy dependiente de las exportaciones de materias primas, las cuales tienen un elevado componente de volatilidad en sus precios. Estos escenarios propician que la sostenibilidad del desarrollo de América Latina y el Caribe se enfrente con varias amenazas: una amenaza económica, una amenaza social, una amenaza política, de seguridad y también una amenaza ambiental que no podemos ignorar. La sostenibilidad económica se basa en esa capacidad de alcanzar un crecimiento económico elevado y continuo como condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo con igualdad que demanda nuestra región. La sostenibilidad social del desarrollo de América Latina y el Caribe depende de los avances frente a una serie de problemas propios de la región, como son la alta desigualdad, las brechas en capacidades, la escasa eficacia redistributiva de la fiscalidad, la baja cobertura de los sistemas de protección social y la segmentación del empleo. Se vuelve necesario que nuestra región logre diseñar e implementar políticas y estrategias que permitan sostener en el largo plazo los logros alcanzados en materia de reducción de la pobreza y movilidad social, a pesar de las adversidades económicas que se avecinan, y que permitan la emancipación de las poblaciones beneficiadas por los programas de transferencias condicionadas que han sido tan exitosos en la pasada década. Por otro lado, mencionaba que no podemos ignorar la sostenibilidad ambiental del desarrollo, que en esta región se ve amenazada por patrones de la estructura productiva extractiva y del consumo. En suma, las economías de nuestra región, si bien muy heterogéneas, al igual que el resto de las economías emergentes, deberán redefinir sus estrategias de desarrollo para adecuarlas a un menor dinamismo de los volúmenes comerciales y a la moderación de los precios internacionales de los productos que exportamos. La sostenibilidad del crecimiento económico de la región dependerá a su vez de una mejor inserción en cadenas regionales y globales de valor, del desplazamiento hacia actividades productivas con mayor valor agregado, más intensivas en conocimiento, como usted mencionó, presidente, una mejora en las condiciones de acceso a los mercados internacionales a través de la integración regional, así como la negociación de acuerdos o marcos bilaterales o multilaterales que comentábamos con la presidenta Chinchilla hace un momento. En este nuevo contexto mundial, y para hacer frente a los crecientes retos, yo prefiero ser positiva. Y hace un momento subí a uno de los cubículos. Tenía una de las funcionarias de Fundeglobe un rotulito que decía, de Einstein: los momentos de dificultad abren espacios a la creatividad y a nuevas oportunidades. En este contexto mundial, Latinoamérica se enfrenta con una gran oportunidad de profundizar y acelerar sus procesos de integración, de renovar nuevas alianzas intrarregionales y dar un salto cualitativo para aumentar su resiliencia, lo que dependerá últimamente de su capacidad de fortalecer sus fundamentos económicos a través del aumento de la competitividad. Aunque la productividad se mantiene en niveles bajos, las presiones y demandas del contexto económico actual podrían detonar una acción urgente para aumentar la inversión pública en áreas críticas para el crecimiento, como son la modernización de la infraestructura, el desarrollo de capacidades en el mercado laboral, y hago énfasis en promover la innovación,
que permita acceder a estadios productivos con mayor valor agregado, acompañados de la creación de condiciones que permitan un mayor dinamismo, mejorando marcos regulatorios, fortaleciendo instituciones, reduciendo procesos burocráticos innecesarios y desarrollando un mejor entorno para los negocios y la creación de empleo. El imperativo de incrementar la competitividad a través de las inversiones necesarias y de la aplicación eficiente de las reformas estructurales emprendidas se ha convertido en factores urgentes en los esfuerzos para consolidar los logros económicos y sociales obtenidos en los años recientes. Estas reformas económicas deben estar cimentadas en instituciones sólidas y en la garantía del Estado de Derecho. La capacidad de convertirse en una región más resiliente, más próspera, más democrática, más segura, menos desigual y menos dependiente de factores externos, así como el logro de nuestro potencial pleno, depende de nosotros, los latinoamericanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Marisol. Quiero informarles también que Federic no pudo asistir y que nuestro relator de la mesa, Natanael Concepción, es el director del Observatorio Político Dominicano. Y antes de ceder la palabra a todos quienes quieran participar, quería hacer 3 aportes, si es posible, que a mí me parece importante y lo tiro para el debate. En primer lugar, que estamos asistiendo a un siglo donde el centro de gravedad de la economía mundial está girando. Está girando de lo que era Estados Unidos y Europa al Asia-Pacífico. Esta es la realidad. Y esto origina crujidos. Indudablemente va a originar crujido el cambio del centro de gravedad de la economía mundial. Gracias a Dios no se está resolviendo con guerras como pasó en anteriores oportunidades en la historia de la humanidad. Indudablemente esto representa peligros que van apareciendo, como bien señalaba José Luis, el tema del endeudamiento global y la falta de regulación al sistema financiero. Pero señalo de que este cambio de centro de gravedad de la economía mundial, que me parece que hay que analizarlo y ponerlo en perspectiva de mediano y largo plazo, la clase media mundial, que estaba un 52% en Estados Unidos y Europa en el año 2009, mientras Asia tenía el 28%, va a pasar a ser, todos los estudios dicen, en la década del 2020, al revés, 52% al Asia y Estados Unidos y Europa el 32%. No porque no crezca la clase media en Estados Unidos y Europa, sino porque la incorporación a la clase media se da mayoritariamente en el Asia. Y los estudios prevén que para el 2040 esté la clase media mundial casi un 60% en el Asia. Y esto es una buena noticia para América Latina, porque significa que los términos de intercambio de nuestros productos de exportación van a tener buenos precios. No tal vez lo de la década pasada, donde había todo un componente especulativo que muy bien señaló el presidente Leonel, pero sí van a ser muy superiores a lo que teníamos en la década del 80 y en la década del 90. Lo que decía Raúl Previs hace 50 años cuando estudiábamos economía, de que los términos de intercambio no nos favorecían a los latinoamericanos, ahora se dio vuelta. Y yo tengo la sensación que eso, más allá de los crujidos que va a tener el sistema económico mundial, llegó para quedarse y esta es una oportunidad para América Latina. Creo que el segundo elemento que hay que tener en cuenta, que el progreso sostenido de los pueblos se da por ganancia de productividad. Todos los instrumentos de política económica sirven durante un tiempo. Y cuando se enamoran, quienes los aplican, del instrumento sin ver que lo que permite el progreso sostenido es la ganancia de productividad, que es lo que está teniendo China e India, basta señalar lo que dijo José Luis, de cómo aparece la innovación tecnológica y cómo China va ganando los premios de innovación tecnológica en el mundo, sin la ganancia de productividad, los instrumentos de política económica terminan volviéndose en contra. Usted puede tener la tasa de interés alta para bajar la inflación y eso le genera recesión, la puede tener baja para salir de la recesión, pero si la mantiene mucho tiempo genera inflación, puede emitir para salir de la recesión, no puede emitir siempre porque le genera inflación, y así cada uno de los instrumentos de política económica. Lo que yo creo que tienen que conocer tienen que saber los gobernantes latinoamericanos en qué momento hay que cambiar el instrumento, y que lo único que garante el progreso sostenido es la ganancia de productividad de una economía para un país. ¿Por qué señalo esto? Porque quiero ir al tercer punto, que es el tema de lo que pasó en esta década de bonanza de América Latina. Evidentemente hubo mejora en
la distribución del ingreso, hubo el rescate de vastos sectores de nuestra población que estaban abajo de la línea de pobreza, incorporado a la clase media, y se hizo no por ganancias de aumento de productividad, pero era lógico que eso debía ser. Ayer escuchamos decir a los presidentes, somos la región que tiene mayor desigualdad social en el mundo, también es lógico que los gobernantes de la región, más allá de los matices que tenga cada gobernante, tente resolver el problema de la cantidad de gente que tenemos a nivel de pobreza, y que creo que no es casual que el narcotráfico tenga tanta incidencia en nuestra región, sino se ve de que somos la región que tiene mayor cantidad de pobreza proporcionalmente y peor distribución del ingreso. Y esto sirvió y se pudo hacer porque teníamos sin duda el viento a favor de los altos precios de los productos que exportamos. Pero indudablemente no va a alcanzar, y lo señalaba muy bien, me parece lo que dijo la presidenta Chinchilla, como lo señalaba todos los presidentes ayer, no va a alcanzar para un mundo donde, si bien vamos a tener condiciones favorables más allá de todas las turbulencias, no vamos a tener eso que tuvimos la década pasada de precios tan altos. Entonces tenemos que ir hacia las ganancias de productividad para alcanzar el progreso sostenido en la región. Me parece que esto es clave entenderlo, y la verdad que yo me alegro mucho haber escuchado a todos los presidentes ayer de plantear esta necesidad. Y creo que hay que plantearlo sin decir que lo que se hizo la década pasada estuvo mal, porque nosotros teníamos un problema de pobreza que de alguna manera aprovechamos lo que podríamos llamar la renta de los productos primarios, como suelen llamarlo economistas, para intentar mejorar la distribución. Lo que sí hay que tener claro que esto no alcanza para un progreso sostenido, porque la ganancia de productividad es la que lo sostiene. Esto es lo que quería plantear como aporte, y bueno, está abierta la participación de cada uno de ustedes que así lo solicita. Muchísimas gracias. Presidente Lacalle. Gracias, presidente. Algunos apuntes porque ha sido muy interesante las exposiciones. Sobre todo me ha gustado el ver la optimista del presidente Lionel y la no tan optimista del economista Machinea. Quisiera hacer alguna anotación. Los académicos nos marcan el qué hacer. A los políticos nos toca el cómo hacerlo. Entonces yo creo que el enumerar metas deseables para los países es relativamente fácil. Por supuesto que cuando hablan los economistas y los expertos le dan fundamento, pero el cómo sigue siendo el drama, sobre todo en los gobiernos democráticos, porque uno está con un ojo en la opinión pública, porque lo tiene que hacer, y otro en lo que hay que hacer, el deber ser. Algunos se animan a inmolarse, nos animamos a inmolarnos proponiendo transformaciones del Estado que el país después rechazó. Pero, en definitiva, ese es uno de los grandes temas. A mí me gustaría que los mismos economistas que han hablado ahora hicieran una pequeña distinción sobre el pasado, por lo que decíamos ayer, cigarras y hormigas. Hemos tenido en América distintas maneras de aprovechar la prosperidad. Han habido países como Chile que han creado fondos de estabilización, y ha sido sabio hacerlo. O sea, la prosperidad sirvió para el modelo noruego, ¿no es cierto? Del petróleo aprovechamos un poco, pero el resto va a una caja para el futuro. Han habido rigideces en el aumento del gasto público, terribles como la del Uruguay, que impiden el tomar una mano de rizos, como decimos lo que nos gusta la navegación, es decir, bajar un poco las velas para acomodarse al temporal. Cuando el aumento es en función de empleo público, eso no se puede disminuir echando gente. Entonces, hemos tenido, del punto de vista de la administración fiscal, quienes han usado la bonanza para hacer obra pública y quienes se han dedicado a el gasto sin pensar en el mañana. De la misma manera que las transferencias condicionadas. Es criminal lo que está pasando en algunos países. La ministra futura de Desarrollo Social del Uruguay ha dicho que no va a condicionar a nada las transferencias,
cuando es la base de que la sociedad lo acepte. Porque el que trabaja un buen día va a decir, bueno, basta, yo estoy dándoles algo para darles un estribo, para echarles una mano, para salir. Educación y salud. Es decir, lleve al niño a la policlínica y vaya el niño a la escuela. Eso se elimina, pero además se dice, porque se estaba haciendo medio como para acercarse a la elección. Ahora se mantiene como política. Cuando San Lula, que es un poco al que todo el mundo le reza en materia de pobreza, hizo hincapié en que a mí me traen los resultados escolares y a mí me traen el tema de la salud. Entonces ahí la sociedad puede decir, bueno, demos una mano, porque la pobreza no es un estado permanente, ni creemos la cultura de la pobreza. La pobreza es una mala cosa para la sociedad, de la cual tiene que ser sacada la sociedad. Si no, la vamos a congelar. Y en cuanto a los cambios que señalaba el gobernador Schiaretti, que me pareció interesante, no olvidemos que hay un cambio de eje que no deja de ser pintoresco. Los Estados Unidos, con los esquistos bituminosos y el gas, van a poder llegar a un momento en el cual van a poder no mirar al Oriente Medio con la preocupación de ser los suministradores de petróleo, ni a Venezuela, que va a ser mucho peor para Venezuela. Entonces no se va todo el poder para la región de Asia. Estados Unidos, con esa capacidad de recuperación, con una política de facilitamiento cuantitativo que, claro, gira contra el mundo, emite contra el mundo, y la posibilidad de no depender de Arabia Saudita ni del Golfo Pérsico para el petróleo, es un Estados Unidos que no conocemos. Y va a llevar a un aislamiento, porque va a tener menos compromisos internacionales, no tiene ganas de guerra, no hay voluntad de guerra, que es natural en cualquier país, pero Estados Unidos en algún momento fue un país que iba hacia los conflictos con otra soltura. Ahora entrar en un conflicto es veneno. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y nos tiene que llevar de la mano a la que es la gran esperanza de América. Un tratado de libre comercio de Alaska a la Patagonia. No vayan más lejos. Es así. Y si lo hacemos en América entera, somos una de las economías más grandes del mundo. Yo creo en el libre comercio como el gran igualador, el gran fomentador de la inversión y el que aumente el empleo de calidad. Ahora, vuelvo a lo del principio. Tenemos que educar mejor, sí señor, en valores y en destrezas. Tenemos que tal. ¿Cómo? ¿En 5 años? ¿En 4 años? ¿Con reelección? ¿Sin reelección? Ese es el gran dilema que tenemos. Alguno tendrá que atreverse a inmolarse, diciendo hago lo que hay que hacer aunque le cueste la elección a mi partido. No todo el mundo lo hace. Ese es el gran tema. Y yo creo que los partidos políticos tienen que fortalecerse logrando el equilibrio entre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y la ilusión. Porque somos vendedores de ilusión. Entonces, aprendamos a vender la ilusión de lo real y no de la mentira. Porque lo posible es lo más justo en una sociedad. La sociedad tiene que ser justa y posible. Pero lo imposible es injusto por definición. Entonces aprendamos a vestir lo posible de justo y de deseable, que va a implicar un lenguaje distinto, quizás no para nuestras generaciones, para las que vengan. Gracias. Gracias, presidente. Por favor. Hola, yo soy Beatriz Paredes, de México. Todo lo que diga tiene que ver conmigo y no con el cargo que ahorita ostento. Él decía que todo lo que diga es a título personal y no en función de la representación funcional que tengo. Desde luego es un foro extraordinario, muchas gracias por la invitación. Espléndida la sesión de ayer, muy interesante la sesión de ahora en la mañana. Yo quiero proponerle a Funglode y a IDEA y a la universidad que hagamos un foro solo y exhaustivo sobre educación en América.
En todas las reuniones a las que voy, en todas, todos decimos que el problema es la educación en la región, que el problema es la educación para la productividad, que el problema es la educación para el empleo, etcétera, 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 y luego hablamos del enorme y gravísimo asunto del empleo juvenil, y tenemos que hablar de educación, y luego hablamos del terrible asunto de la marginalidad y la no inclusión, y decimos que la educación, y siempre son frases. No tenemos un análisis sistémico de la educación pública en cada uno de los países, no tenemos un análisis del peso del sindicalismo en la educación, no tenemos un análisis de la obsolescencia de las currículas. Luego hablamos de innovación y de ciencia y tecnología, cuando nuestro nivel de generación de científicos en ciencias duras es prácticamente inexistente. Entonces, mi apunte tiene que ver con esto. Y me animé a intervenir por la intervención del expresidente Lacalle. Cualquiera que sea el régimen, cualquiera que sea el dirigente, etcétera, con sociedades que tienen esta precariedad en materia educativa, es muy difícil el salto cualitativo que queremos que dé la región. Entonces, sí es verdad que la política es sustantiva, pero en términos profundos de la transformación social, si no hacemos un esfuerzo para entender la problemática de la educación y tomar las decisiones correctas, habrá grandes dirigentes o menores dirigentes, habrá milagros por un poco tiempo, pero no tenemos cómo arraigarlos, porque la debilidad de la región en materia educativa es enorme. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, le voy a pedir a cada uno, cuando hagan uso de la palabra, que se identifiquen, porque de acá tal vez no se leen los carteles. No se ven. A mí me correspondió una vez dirigir una sesión bastante más grande que esta y usaba anteojos de larga vista y se puede lograr también, así que es una innovación que sugiero. Muchas gracias, presidente Fernández. Yo quería expresar primero que viene una situación, creo, más apretada para América Latina, más difícil para América Latina. Pero pienso que eso también, Sergio Vitar, de Chile, es una oportunidad. Cuando a uno lo apretan, es una oportunidad de hacer las cosas de otra manera, porque estamos pasando a una fase más avanzada. No es porque aquí está gente tan inteligente y superior a los que estaban antes, porque uno va construyendo sobre lo que tiene. Y en ese sentido creo que es una oportunidad, la primera cuestión que quería decir. Segundo, de que nuestro raciocinio de alguna manera está ya enmarcado en este debate, tiene que tomar en cuenta primero de lo que está ocurriendo en el mundo, qué márgenes tenemos, porque no todo está predeterminado para América Latina, ni todo está abierto para América Latina, qué márgenes tenemos. Y segundo, cada uno de nuestros países tiene fuerzas internas, tiene ideas, tiene voluntades, tiene partidos, tiene programas, y por lo tanto lo que podamos hacer está determinado por lo que está acumulándose como fuerza interna. Entonces, la suma de ambos factores, el margen externo más las fuerzas internas, son las que nos permiten esbozar los pasos que vienen. Y en ese sentido, yo lo que quería señalar, que una de las cuestiones que viene sin duda y que ustedes han mencionado, es el tema, independientemente si crece rápido o crece lento la economía mundial, de la volatilidad. Y entonces, hay un camino concreto que podemos seguir como fase superior al manejo de las políticas macroeconómicas, que hemos hecho mejor, creando mecanismos de estabilización frente a la volatilidad. Sin duda eso es un avance importante frente al mundo que viene. Y eso implica la idea que el presidente Lacalle mencionaba recién de los fondos de estabilización. Fíjense ustedes en el fondo noruego. Tiene hoy día 800.000 millones de dólares. Cuando nosotros invitamos desde Chile esa posibilidad, y hoy día hay como 30.000, 25.000 en el caso chileno, bueno, se usó una parte muy grande cuando vino la crisis del 2008 y para el terremoto del 2010, y nos ayudó a salir con una política anticíclica mejorada. Ellos, y esta es otra conclusión, crearon el fondo antes de que subiera el precio del petróleo, los noruegos.
Y entonces una conclusión para este debate que tenemos es que nosotros tenemos tal vez que avanzar hacia la creación de fondos de estabilización ahora, aunque no haya cambios en los precios. Pero cuando uno crea las instituciones antes de que ocurran las cosas, enfrenta las cosas de una manera políticamente más inteligente, porque si el chorro de dinero viene cuando uno está en medio de una situación y no tiene ni planes de desarrollo, ni proyectos de inversión, ni fondos, esa plata termina en cualquier cosa y no en políticas sostenidas. Entonces, yo quería hacer esa observación para esta discusión. Volatilidad, mecanismos de anticíclicos, mecanismos, fondos como estos vinculados a los recursos naturales. Lo segundo que quería decir se refiere a poner mucho más atención en Asia. La brecha nuestra con Asia está creciendo en todos los planos, entonces tenemos que tener una mirada hacia el Asia de aprender y de intercambiar más de lo que tenemos. En el campo educacional uno se pregunta, tenemos las mismas horas de estudio, ¿es solo un tema de los profesores? ¿Qué otras cosas hay que le han permitido dar un salto tan espectacular? Que en el último informe de PISA para los 15 años de edad, en matemáticas y en lectura, de los 15 mejores, 7 europeos, 7 asiáticos, y de los 15 peores, los 8 latinoamericanos que se miden ahí. Entonces hay una brecha ahí. Lo tercero que quería mencionar es la estrategia con China. ¿Qué va a hacer China de aquí adelante? Y cómo nosotros vemos las posibilidades de ver con China no solo el crecimiento de nuestras exportaciones, ¿financiará infraestructura? ¿Tendrá un apoyo financiero nuevo y distinto para negociar con ellos a precios nuevos? ¿Tendrá China una política de vincularse al procesamiento de recursos naturales latinoamericanos en su estrategia futura? ¿O solo va a ser un mercado para nuestras exportaciones? Creo que ese análisis, a mi juicio, es fundamental, no solo ver su tasa de crecimiento. Y por último, quería decir de que nosotros siempre tenemos décadas que son súper cortas, son menos de 5 años en general nuestras décadas. El 2011, ustedes contaban que en el segundo foro aquí el presidente del BID planteó, esta es la década de América Latina, y duró como 3 años. ¿Cómo hacemos décadas de 10 años en América Latina? Esa yo creo que es una pregunta muy importante. Y eso no es estar mirando solo cómo oscila el mundo, sino uno tiene que tener un motor propio. Y creo que la coyuntura actual, post precios altos, nos va a plantear un debate que no hemos hecho a fondo. Beatriz decía algo sobre educación. ¿Cómo le metemos motor propio a lo nuestro? Que se aguante un tiempo, aunque oscile, pero que vaya en una cierta dirección. Y eso sin duda está en la estructura productiva. El cambio de la estructura productiva es una cuestión fundamental. Tenemos definiciones sobre energía, sobre infraestructura, sobre formación técnica. No sabemos muy bien cómo se hace. ¿Qué áreas nos concentramos? Y termino, pero ahí tenemos, yo creo que América Latina, esa es su oportunidad. El apretón de ahora nos debe llevar a una mirada mucho más fina de cómo cambiamos la estructura productiva. Gracias. Sí, por favor. No, una recomendación de un libro para entender el tema de China, quizás lo más inteligente que se ha escrito es el libro Confucio, escrito por Alan García, que lo recomiendo tremendamente como una manera muy inteligente de comparar el tema cultural chino con Occidente. Presidente. Fernando Cepeda. Hasta esa distancia con lentes ya veo, allá al fondo no. Fernando Cepeda de Colombia. No, simplemente para llamar la atención sobre lo que pudo ser el impacto de la crisis financiera global en la regulación del sistema financiero. Si es cierto o no que no hay regulación o si se ha avanzado un poco en eso. Por casualidad asistí a una serie de conferencias una semana en el London School en octubre del año pasado y los profesores insistían mucho primero, en cómo la gobernabilidad financiera global había experimentado algunos cambios. En el Banco Mundial, por ejemplo, se podría decir que se abrió la posibilidad de que alguien no estadounidense pudiera ser director del banco. El Fondo Monetario, al parecer, perdió algunas capacidades. Pero lo más llamativo de esas presentaciones fue la alusión
para mí hasta entonces desconocida, de la creación del Financial Stability Board en Basilea, que según estos profesores estaba integrado, si no recuerdo mal, por 24 directores de bancos centrales y que sistemáticamente estaba alimentando el papel de los bancos centrales y que de alguna manera es una agencia que le ha quitado papel, función al Fondo Monetario Internacional. Se habla muy poco de esta agencia, funciona en Basilea deliberadamente para que no funcionara en Estados Unidos. Y luego habría que mencionar la que crearon los países BRICS en Shanghái después de la reunión en Brasil. Me llama la atención saber un poco más sobre cómo es esto, si realmente implica más regulación del sector financiero global o no. Y si alguien tiene información al respecto sería muy útil. Muchísimas gracias. Carlos Malamud. Solemos hablar mucho de cómo impacta determinados procesos internacionales, determinadas cuestiones mundiales en América Latina. Sin embargo, a la hora de ver cómo se inserta América Latina en el mundo globalizado, lo que se suele observar es cómo América Latina escurre el bulto permanentemente a implicarse en los problemas internacionales. Claro, así nos va como nos va. Porque una cosa es mirar cómo vienen de fuera los problemas y cómo nos van a repercutir, que es lo único que nos interesa. Y otra es ver cómo nos insertamos en ese mundo y qué podemos hacer por ese mundo. Aunque no seamos potencias, pero algo se supone que debemos hacer y algunas posiciones se supone que deberíamos tomar. Y esto viene al cuento básicamente de una cuestión que creo que es importante y que se mencionó ayer, que ese es el tema del TTIP, el acuerdo transatlántico que están negociando la Unión Europea y Estados Unidos, y que puede tener consecuencias dramáticas y trascendentales para toda la región. No tanto por los aspectos comerciales del tratado que se negocia, sino por sus aspectos regulatorios, que son básicamente los más importantes. Es decir, el comercio entre Europa y Estados Unidos está básicamente con unos aranceles sumamente bajos, salvo en cuestiones muy puntuales, pero lo más importante de esto es cómo va a afectar la regulación de la producción y teniendo en cuenta que se trata del flujo comercial más importante, incluido a China, de la cual tanto se habló, pues esto va a tener consecuencias importantes para toda la región. Pero esas consecuencias no van a ser iguales. Sí, estamos cansados de hablar de que América Latina es muy diferente, que no se puede hablar de una América Latina, que hay múltiples. Y es verdad. Nos encontramos que hay países que tienen negociados tratados de libre comercio tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, y no solamente con ellos, caso de los países, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, o nos encontramos con el Mercosur, por no hablar de algunos países del ALBA, que no tienen tratados de libre comercio. Mercosur tiene 3 tratados de libre comercio firmados: Israel, Egipto y la Autoridad Palestina. Y Mercosur viene negociando con la Unión Europea un acuerdo de asociación que incluye un tratado de libre comercio desde la noche de los tiempos y todavía ha sido incapaz de resolver esa cuestión. Pues bien, ¿cómo se está planteando este posible acuerdo? Aún en el hecho de que no se firme, asumamos que no se firme, pero aún en el hecho de que no se firme, ¿cómo están estudiando los distintos gobiernos de la región? ¿Cuán preocupados están por esta cuestión? Que me lo cuenten. Que me lo cuenten. Y si seguimos por este camino, pues evidentemente, con décadas de 3, 10, 15 o 20 años, aunque sean promisorias,
pues seguiremos pedaleando lamentablemente en el mismo lugar. Gracias. Gracias, Carlos. Por favor. Sí, por favor. Miguel Ángel Bastenier, El País. Más que una intervención es la expresión de, no una sorpresa, porque uno no se sorprende por nada ya prácticamente, pero sí la mención de una ausencia. Muy incidentalmente, esto lo añado ahora de lo que ha dicho Carlos, que ha reparado en parte lo que es la esencia de mi brevísima y concisísima intervención. Evidentemente América Latina escurre el bulto, lo sabes perfectamente, porque no existe. Escurre el bulto porque no existe la medida en la que podría no escurrir el bulto. Eso lo sabes tú perfectamente, no te estoy... Esto simplemente es un inciso que tiene que ver con la intervención mía. Si alguien hay aquí, que lo hay, de la SEGIP, pues estará cariacontecido, porque evidentemente el término iberoamericano no pinta absolutamente nada en todas estas cosas, cosa que ya sabíamos, o sea que eso no forma parte de mi preocupación hasta cierto punto, sí, pero solo en plan cósmico, no en plan inmediato. ¿Dónde está Europa? ¿Ha desaparecido Europa? Hablamos de China, lo comprendo perfectamente. Hablamos de Estados Unidos, el presidente Lacalle habló ayer mucho de Estados Unidos. No queda más remedio. ¿Ha desaparecido Europa? Puede que sí. Ni siquiera lo estoy diciendo preocupadísimo, simplemente constatar desde un punto de vista periodístico que han ocurrido cosas estos últimos años y que probablemente con plena justificación a América Latina, a esta cosa que llamamos América Latina y que no existe desde el punto de vista unificado de puntos de vista, Carlos, no puede haber un, lo sabes perfectamente, no puede haber un punto de vista sobre nada, pues porque hay una cosa que se llama bolivarianismo y otra que se llama Alianza del Pacífico y otra que se llama Mercosur y otra que se llama no sé qué. Aunque sí es cierto, creo yo, que América Latina existe hoy, pese a todo, de cara al exterior, es percibida desde el exterior América Latina como una realidad mucho más existente que hace 20, 25, 30, etcétera años. Bien, termino ya. Y es más una pregunta, repito, que una intervención. Y desearía escuchar pues sabias intervenciones sobre el tema que me ilustraran como periodista, porque yo estoy encantado de venir a estas reuniones, pero sobre todo para adquirir combustible para las cosas que modesta o inmodestamente después escribo. ¿Qué pasa con Europa? Ya no le importa a América Latina nada. Europa, no digo España, digo Europa. Digo Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, hasta Suecia, que veo a María aquí enfrente justamente, que es sueca y habla español estupendamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Flavio Darío Espinal, de República Dominicana. Muy brevemente, el debate de hoy, el tema de hoy, que es panorama económico global y regional, nos ha llevado a otros temas, obviamente conexos, y ha expandido la discusión. Y eso me ha motivado a hacer mi comentario. Es recurrente la comparación con Asia, en este y en muchos otros foros, en lo que tiene que ver con el crecimiento, con la competitividad, con la educación, con la innovación. Todos esos temas han estado presentes en la discusión de esta mañana, en lo que tiene que ver la comparación América Latina y Asia. Lo que ha logrado Asia ha sido el resultado de determinadas políticas públicas. Y las políticas públicas son el resultado de decisiones que son tomadas por agentes públicos, agentes políticos. Y esas decisiones y esos agentes actúan, son la expresión de entornos institucionales, de sistemas políticos, de estados. Entonces me parece a mí que la reflexión y la discusión sobre los sistemas económicos, políticas de crecimiento, de innovación, etcétera, en América Latina, tienen que darse en un contexto de reflexión también sobre los sistemas políticos, las instituciones y los estados. ¿Qué ha pasado en América Latina con nuestras instituciones, con nuestros estados,
con nuestros sistemas políticos que nos ha impedido tomar las decisiones de políticas públicas que conduzcan en el camino de más innovación, más competitividad. ¿Cuáles son los déficits de esos sistemas? Obviamente, algunos estados de América Latina son mucho más fuertes que otros estados. Uno piensa en Chile, por ejemplo, un estado fuerte, un estado bastante institucionalizado, uno lo compara con otros estados desarticulados, débiles, sistemas políticos disfuncionales, etc. Entonces, la reflexión no es que una cosa viene de la otra o lleva a la otra de manera automática, necesaria e inevitable, pero debe darse de alguna manera combinada, porque algo ha pasado aquí entre nosotros, en nuestros estados, en nuestros sistemas institucionales, que nos ha impedido tomar decisiones que traduzcan en políticas públicas que nos lleven a eso que los países asiáticos, nosotros mismos decimos, han logrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Jorge Valdés, del Perú. Muchas gracias. Yo tengo 3 breves comentarios sobre 3 aspectos que se han tocado. El presidente Fernández aludió a las cadenas de valor y creo que eso es un objetivo que todos tenemos en mente, es algo que se nos viene a todos de manera muy presente cuando hablamos del cambio de la matriz productiva de la región. Pero tenemos que mirar esto en el contexto también de lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías. Las cadenas de valor están hoy sujetas a una profunda revisión en su propio concepto, porque ¿qué puede ocurrir con el Internet de las cosas o qué puede ocurrir con las impresoras 3D que pueden determinar que un producto que hoy se origina en 100 lugares distintos pueda pasar a ser hecho en 4 o 5? Ese es un primer aspecto. Quiero decir con esto que la discusión sobre el cambio de modelo productivo en la región no puede desconocer que los modelos de producción globales están sujetos en este momento a una profunda revisión y tiene que hacerse mirando hacia adelante qué está pasando en el mundo y hacia dónde va la tecnología. En segundo lugar, José Luis Machinea mencionó el caso de China y la caída del crecimiento en China. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho. Creo, sin embargo, que hay un aspecto que es fundamental. La economía china está en un proceso de ajuste en este momento y lo que vamos a ver como consecuencia de ese proceso de ajuste va a ser una economía posiblemente más fuerte, pero totalmente distinta a la que hemos visto en los últimos 30 años. Si tenemos en cuenta los cambios que se están produciendo, hay una tendencia, es decir, lo primero que tendríamos que ver es que, tal como lo señaló el presidente Fernández también, como consecuencia de la recuperación de la economía de Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones a China no se ha recuperado, ha disminuido. En segundo lugar, esto tiene que ver con 3 factores. Hay una tendencia hacia una balanza de pagos más equilibrada. El superávit de cuenta corriente se ha reducido del 10% que fue en el 2007, ha pasado a ser el 2% en el 2013. Hay mayores costos salariales en China y hay una apreciación continua de la moneda local. En segundo lugar, esto se va a agravar más si se aprueban los acuerdos mega regionales, el TPP y el TTIP, porque naturalmente esto va a disminuir la posibilidad de acceso de China a estos mercados, sobre todo industrializados. En segundo lugar, en China lo que está ocurriendo también es un reequilibrio de la inversión y el consumo. La inversión, como bien se dijo, está disminuyendo y el consumo de clases medias está creciendo, y es un consumo de bienes de consumo y de bienes intermedios y de consumo, automóviles, computadoras, en fin. Y en eso América Latina tampoco puede aportar mucho. Entonces, tenemos que ver si hacemos una proyección en base a lo que puede significar el crecimiento chino, hacia dónde nos puede llevar eso. Un tercer elemento tiene que ver con la relación con Europa, y voy muy directo a lo que dijo Miguel Ángel Bastián, porque estoy en principio totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema tiene 2 lados, no es solamente cómo ve América Latina. Europa tiene que poner más capital político en la relación con América Latina, y eso es lo que está faltando en este momento. Yo creo que hay un aspecto que es muy importante. Es una relación que se ha burocratizado y que es difícil romper esas inercias burocráticas, y creo que eso es fundamental si es que queremos dar un salto en la relación con Europa. Muchísimas gracias. Por favor, Lowenthal. Gracias, Abraham Lowenthal. Mi comentario es muy breve, pero ojalá pertinente. Va un poco en la dirección de lo que acaba de decir Flavio Darío Espinal. La pregunta organizativa de este Foro Internacional de Santo Domingo, para hacerlo recordar, es qué debe hacer América Latina
para convertirse en una región más democrática, próspera, equitativa y segura? Mi respuesta a esta pregunta es muy sencillo. Al nivel de América Latina, muy poco. O sea, ¿quién es? ¿Qué es América Latina? ¿Cómo actúa? Es demasiado abstracto el nivel. No toma decisiones América Latina, no hace cosas América Latina. Creo que debemos estar pensando en qué se puede hacer, qué debe hacer estados, organismos subregionales, partidos políticos, empresas, sindicatos, universidades, sindicatos de maestros, fuerzas de policía, fuerzas armadas, medios de comunicación, organismos religiosos, organismos no gubernamentales. ¿Qué deben hacer estos actores para que se convierta a América Latina en una región más democrática, próspera, equitativa y segura? Gracias. Gracias. Por favor, le damos prioridad a la presidenta. En prioridad siempre, América Latina, la prioridad son de las damas, presidenta, así que la prioridad es suya. No nos resistimos a... Ahí estamos, disculpen. No, muchas gracias, no quiero extenderme mucho, más bien es una intervención puntual para recoger una de las inquietudes que quedó planteada de las intervenciones que se han dado esta mañana en relación con Europa. Y vamos a ver, yo creo que tiene mucho que ver la respuesta también con el cambio de perfil que ha venido teniendo nuestra región. En tanto, digamos, las relaciones con Europa estuvieron muy marcadas en términos agregados por los flujos de cooperación. En la medida en que América Latina ha venido, digamos, sacando importantes tareas adelante, especialmente en materia económica, la mayor parte de los países de nuestra región ya son países de ingreso medio. Eso ha hecho que en el área de la cooperación pues prácticamente haya desaparecido bastante los vínculos entre Europa y América Latina, porque bueno, los países de renta media ya no somos sujetos de cooperación de cierta naturaleza. Entonces eso ha hecho que se haya reducido sensiblemente la presencia de Europa en las relaciones con nuestra región. Y en el área de comercio e inversión, tenemos que reconocer que a diferencia de lo que ha venido pasando con Estados Unidos en materia comercial, en donde ya hay varios tratados suscritos, algunos de ellos colectivamente, yo pongo como ejemplo Centroamérica, que es una región ejemplar desde el punto de vista de la integración comercial, es el acuerdo comercial más viejo del mundo entre socios de una única región, lo que ha permitido que economías tan pequeñas y en algún momento tan pobres hayan logrado crecer gracias a la existencia de ese tratado. Las economías de Centroamérica derivan su segundo socio comercial de las mismas, digamos, relaciones intrarregionales. El primero es Estados Unidos, el segundo Centroamérica y el tercero es Europa. Pero entonces voy a eso. Europa ha tenido una política comercial sumamente discriminatoria por razones geográficas. Yo diría que con excepción de España, no necesariamente Latinoamérica ha sido privilegiada y más bien esa política comercial discriminatoria ha castigado a América Latina ahí a donde América Latina tiene ventajas competitivas. Entonces, bueno, eso simplemente nos excluye, es decir, que esa situación se da no por nosotros, sino por una actitud fundamentalmente europea y finalmente, pues en estos años Europa ha estado sumamente ensimismada por razones más que obvias, la situación económica así lo ha demandado. Pero sí es importante señalar que por lo menos en Centroamérica tuvimos un caso exitoso, no solamente negociamos colectivamente el acuerdo con Estados Unidos comercial, sino que fuimos la primera región del mundo que logró cerrar un acuerdo comercial con Europa.
Pero toda la experiencia que tuvimos, porque a mí me correspondió ese cierre de negociaciones comerciales, firmamos el acuerdo hace exactamente 4 años en la cumbre Europa-América Latina que acogió España. No hubiese sido posible si España no se involucra para conseguir que ese acuerdo cerrara. Es decir, la indiferencia de Europa verdaderamente sobre la importancia que eso tenía en nuestras relaciones comerciales era pavorosa. Ningún jefe de Estado estaba en el proceso más que los españoles. Y por eso lo cerramos. Y bueno, ciertamente uno puede justificar también eso por todo lo que ha sido el papel de América Latina cogiendo inversión española en estos años en nuestra región. Pero bueno, nada más quería un poco responder a esas inquietudes. Gracias, Presidenta. Presidente Cerezo. Yo también solamente quiero hacer algunos comentarios que se han venido a repetir un poco algunas de las inquietudes que se han expresado aquí con anterioridad. El primero es que noto en estas conversaciones una cosa que es relativamente preocupante, porque siempre conocemos a fondo todo lo que está pasando en el mundo, discutimos los problemas de la economía europea, de la China y de todas las cosas, eso se ha dicho, y discutimos incluso hacia dónde podrían ir esas economías y esas actitudes, lo que es importante desde el punto de vista geopolítico. Pero muy pocas veces nos da tiempo para llegar a discutir qué es lo que nosotros realmente quisiéramos hacer, es decir, cuál es el plan de América Latina para enfrentar los retos del mundo moderno, los retos de la economía, la solución de sus propios problemas y el dilema político que estamos enfrentando. Es decir, estamos enfrentando un dilema político complicado derivado de una necesidad histórica, y es el tema del mediano y de largo plazo. Es decir, América Latina ha tenido una actitud clásica y ortodoxa. Siempre planteamos el cambio, pero no planteamos la estrategia para conseguirlo y la necesidad de hacer acuerdos de mediano y de largo plazo internamente y regionalmente para poder conseguir esos objetivos. Desde el punto de vista, además de eso, por ejemplo, nos afecta mucho y discutimos constantemente cuáles son los problemas de esas economías que estamos viendo, es decir, cuáles son los problemas que ellos tienen, pero de nuevo no tenemos una actitud autorreferencial, es decir, nuestros problemas, no los de ellos, los problemas nuestros, no son iguales las economías de América Latina y no son iguales las economías de la región del sur, donde está Brasil, Argentina, Ecuador y algunos otros países, con los de América Central. Yo diría que definitivamente América Latina tiene que ser vista como una sola desde el punto de vista cultural, como desde el punto de vista de la búsqueda de destino histórico, pero no puede ser vista como una sola desde el punto de vista de los problemas políticos, de los problemas económicos y de los proyectos que tendrían que poner en marcha para poderlo resolver. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, incluso cuál debería ser el modelo de desarrollo para salir adelante, deberíamos un poco de pensar en Europa, en Asia, para ponerlos como referencia de cuál es la línea que tiene que seguirse para resolver los problemas, primero económicos, segundo sociales y después del futuro en América Latina. Es decir, Europa sale adelante por una enorme inversión de capital de los Estados Unidos en el Plan Marshall, eso no se puede olvidar, que es algo que se nos plantea a nosotros como un problema sistemático, pero el éxito de Europa está en un gran acuerdo político de Europa para plantear dos cosas: crecimiento económico sí, pero búsqueda de cohesión social y participación y la creación de una clase media enorme que le permitió entonces tener los logros, las satisfacciones y la estabilidad política que no había visto Europa desde hace muchos siglos, de 50 o más años, y ahora está enfrentando otro tipo de problemas que tienen que resolver. Nosotros hemos logrado éxitos políticos, pero tenemos un dilema que nos está planteando un problema gravísimo para la democracia. Logramos el éxito de las democracias formales,
estamos buscando, hemos tenido éxitos de carácter económico coyuntural, pero no hemos planteado una estrategia para salir adelante en el planteamiento de un modelo de desarrollo que nos resuelva los problemas a los países en una región, a los países en otra región, porque no hemos tenido la capacidad de lograr ese acuerdo político societario de Europa o ese acuerdo político societario de los tigres asiáticos, por ejemplo Corea. En Corea fueron decisiones políticas precisas, un proyecto nacional en Corea del Sur para poder conseguir objetivos determinados. Nosotros, en cambio, seguimos metidos en una discusión cuasi de carácter ideológico ortodoxa de los años 60, es decir, todavía estamos discutiendo si la fórmula es establecer un socialismo del siglo XXI o una democracia formal o un crecimiento alrededor del mercado, pero en cada uno de los países no existe una discusión sobre el modelo de desarrollo para ese país o para esa región y la necesidad de un acuerdo político que garantice en el mediano y el largo plazo que las políticas de Estado necesarias para producir el desarrollo se van a mantener. Y entonces caemos en la trampa de esos manejos del proceso democrático para reelegirse sistemáticamente y mantener la línea de mediano y de largo plazo, que nos va a conducir a un viejo problema latinoamericano, que es la creación de dictaduras disfrazadas por procesos electorales. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de mediano y de largo plazo? Pues es un reto para los dirigentes políticos que nos permita tener una visión de país y de región, hacer un acuerdo alrededor de eso, mantenerlo en el largo y mediano plazo y suprimir los grandes peligros que está viviendo la democracia. Por lo tanto, esas inquietudes, primero yo creo que deberíamos de vernos hacia adentro, cuáles son nuestras capacidades, nuestras debilidades y planear un modelo de desarrollo basado en el conocimiento de nosotros mismos, de las otras economías, de otras partes del mundo que sí son una importante referencia, pero no necesariamente el punto de partida para la solución de nuestros problemas. Un acuerdo político de mediano y largo plazo que proteja los sistemas democráticos que hemos creado sobre la base de permanencia en el tiempo de las políticas de Estado necesarias y una visión regional de las soluciones para América Latina que no pueden ser vistas de una manera global porque somos un continente que está realmente dividido por regiones y la presidenta lo dijo. América Central tiene una problemática, ha encontrado solución a ciertos problemas con eficiencia y que se han institucionalizado, pero no tienen nada que ver realmente con la problemática de Mercosur y de otros países de América Latina. Perdón, solo ese comentario. Gracias, presidente. Yo le voy a pedir al presidente Leonel Fernández que haga el cierre, que haga la síntesis, y le quiero agradecer a todos la participación. Así que, presidente. Gracias, Juan. Bueno, como hay muchos colegas de América del Sur acá, y yo sé que el gran deporte para muchos de nuestros hermanos y colegas aquí es el fútbol, en la República Dominicana nuestra pasión deportiva es el béisbol. Y resulta que hay una figura legendaria del béisbol que jugó para los Yankees de Nueva York muchos años, llamado Yogi Berra. Y Yogi Berra también es conocido como el filósofo de lo obvio o el filósofo de la perogrullada. Y hay un axioma que siempre se le atribuye en el sentido de que es difícil hacer predicciones, sobre todo cuando se trata del futuro. Entonces yo creo que un poco estamos aquí afectados por eso. Y quizás lo que se ha visto es una especie de qué somos. ¿Somos optimistas? ¿Somos pesimistas con respecto al futuro? O tal vez buscando una modalidad de somos optimistas cautelosos. Y pienso que quizás pueda ser donde nos ubicamos en estos momentos. Pero el tema de nuestro panel es el panorama económico global y regional y cómo eso impacta a América Latina. Y yo diría que con respecto a este tema estamos viendo dos momentos. En primer lugar, la prolongación de la crisis financiera global que se ha convertido en una crisis económica global. No solamente es lo financiero, ya abarca lo comercial, ya abarca lo fiscal. O sea,
Esa crisis ha mutado hacia una crisis económica, ya no solo es financiera. Entonces, el primer momento es, han pasado prácticamente 7 años, el tema sigue pendiente en la agenda global, cómo termina por resolverse. Pero también Marisol, que acaba de llegar de Davos, nos presenta nuevos elementos. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la economía global más allá de la solución de la crisis? De ahí tenemos los riesgos geopolíticos, los riesgos ambientales, los riesgos de seguridad, en fin. José Luis hablaba también del factor demográfico, cómo va a influir a futuro. Es decir, hay una serie de nuevos elementos que van a condicionar la evolución de la economía global hacia el futuro y el impacto que pueda tener hacia América Latina. Yo quisiera concentrarme brevemente en el primer desafío, el no resuelto todavía, el tema de la crisis financiera y económica global. Y aquí yo siento que el gran debate, que desconoce lo que ha sido la historia, porque el gran referente de la recesión global actual debería ser la Gran Depresión y cómo se resolvió. Y lo cierto es que tanto en la década de los 30, como durante la Segunda Guerra, como en la posguerra, el consenso de posguerra es en el fondo de que se resuelve el problema de la depresión mediante el gasto público. Y se creó un modelo de política fiscal keynesiana y se crea el Estado benefactor sobre la base del gasto público. Y se resolvió. Ahora eso fue un ciclo de la historia. Eso es 1945 hasta la cuadruplicación de los precios del petróleo en el 73, hasta que Nixon le pone fin al sistema de Bretton Woods, estableciendo la no convertibilidad entre el patrón oro y el dólar norteamericano. Ahí termina el ciclo. Y se inicia un nuevo ciclo que es al revés. Pasemos entonces a una liberalización de mercados, a las privatizaciones, etcétera, que conocemos como el modelo del fundamentalismo de mercado. Y ese es un ciclo que se ha extendido durante 30 años. Y estamos asistiendo al final de ese ciclo sin que sepamos bien todavía qué es lo que viene después. Pero es obvio que hemos terminado ese ciclo. Ahora bien, ese ciclo a cuyo fin estamos asistiendo ha tenido desde sus orígenes una crisis estructural que encontró en la crisis financiera el clímax de su situación. Porque esto empezó en los años 80 con la crisis de la Bolsa de Valores en Nueva York, la crisis de las instituciones de ahorro y préstamos, estuvo la crisis del tequila, la crisis rusa, la crisis asiática, la crisis de la burbuja tecnológica empezando el 2001, y esto culmina con la crisis financiera global. De manera que ha habido una crisis estructural en el modelo. Y la razón ha sido de que el modelo se montó sobre la base de darle preeminencia a un sistema financiero desregulado con innovaciones de nuevos productos financieros e innovaciones tecnológicas, y eso ha quedado fuera de control. Entonces, el tema es cómo se resuelve. Como no ha habido una unificación del mundo desarrollado, la economía global ha estado corriendo a 2 velocidades. Estados Unidos crece y Europa, reitero, 7 años creciendo a 0%. 0. Los 28 países de la Unión Europea forman la economía más importante del mundo, por encima de Estados Unidos, por encima de China, los 28 países. Y si la principal economía del mundo crece 0, eso tiene impacto en la economía global y tiene impacto en la economía regional de América Latina. Nuestros pueblos se ven afectados. ¿Por qué? Porque afecta a China. Si afecta a China, afecta a todos nuestros pueblos. Entonces, el tema está, el gran debate ha consistido si salimos de la crisis aplicando políticas neo-keynesianas de gasto público en el corto plazo, porque aquí yo pienso que el timing es fundamental. Hay políticas de corto plazo y políticas de mediano y largo plazo. En el corto plazo, la historia enseña que la única manera de salir de una recesión o de una depresión es a través del gasto público. Ahora, ese gasto público en el tiempo genera un problema de desbalance fiscal, porque aumenta la deuda pública. Y por lo tanto, en el mediano y largo plazo se va a requerir políticas fiscales responsables. Hay que reducir déficit, hay que reducir deuda, pero eso se logra mejor una economía en crecimiento, porque en la medida en que el PIB crece, en esa misma proporción va bajando la deuda y se va reestructurando o ajustando el déficit.
El otro esquema que se ha seguido, que es absolutamente irracional y ha hundido a Europa, es en medio de una recesión priorizar la deuda soberana. Y obviamente se ha priorizado por intereses, no por desconocimiento. La gran banca alemana, la gran banca británica ha impuesto su agenda. Y por tanto España, Portugal, Italia, Grecia, todos estos países han tenido un gran sacrificio en términos sociales en razón de que en lugar de incrementar el gasto para generar el crecimiento y el empleo, lo que se ha hecho es recorte al gasto, políticas de austeridad que ya le llaman austericidio, porque efectivamente lo que han hecho es matar las poblaciones, ha hundido a Europa y por consiguiente no ha habido hasta ahora salida. El optimismo está en que hay un cambio de rumbo. Desde la semana pasada ya por fin se ha entendido que para salir de la situación en Europa hay que aplicar el modelo de la Reserva Federal. Y el Banco Central Europeo, aún con la reticencia del Bundesbank alemán, aún con la reticencia, el Banco Central Europeo empezará a emitir, a colocar bonos en los mercados internacionales. Y el Banco Central Europeo va a establecer una política de tasa cero en los intereses. Y es lógico que la aplicación de eso contribuirá a una reactivación del crecimiento económico en Europa. Por lo tanto, hay razones para sentirse optimista. No solamente es la venta de la ilusión de los políticos, no solamente es el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Yo creo que se están dando condiciones en estos momentos para una reactivación del crecimiento en Europa y eso permitirá que la economía global funcione en el corto plazo y si no hay elementos imprevistos, contingencias no previstas en estos momentos, para que el año 2015 y el 2016 sean años mejores de lo que han transcurrido en la economía global desde el 2008 a la actualidad. Ahora bien, tal como ha señalado Marisol y tal como ha dicho José Luis, hay nuevos desafíos, hay cambios estructurales, el poder se ha desplazado del Atlántico hacia Pacífico. Ahora tenemos, digamos, riesgos geopolíticos que no estaban antes, el terrorismo global es un factor, ¿cómo incide eso en la economía? Hoy, por ejemplo, en la primera plana del periódico El País, Bastenier, es cómo las medidas tomadas por el gobierno griego han hundido los mercados en Europa. Es decir, el solo hecho de que el nuevo gobierno aumente el salario mínimo ha hundido los mercados en Europa en el día de hoy. De manera que vivimos ciertamente en un mundo movedizo, en un mundo incierto, pero lo cierto es que el problema número uno, el problema fundamental que hay que resolver es cómo salir de la gran recesión global. Ese es el punto, esa es la prioridad de la agenda económica global. Y eso solamente se logra pasando de una política de austericidio a una política de incremento del gasto público en el corto plazo y ya luego vemos el tema de la fiscalidad. Y yo creo que esa quizás puede ser la conclusión. Mi optimismo se ve matizado por lo de José Luis, es un optimismo cauteloso y además sujeto a la aparición de contingencias imprevisibles que no podamos detectar en estos momentos. Muchas gracias.